En medio de los desafíos diarios, cuando la vida parece exigir más de lo que tu corazón puede sostener y tu mente se siente saturada de preguntas, temores e incertidumbres que no te dejan descansar, es muy fácil quedar atrapado en la preocupación constante, preguntándote si realmente serás capaz de enfrentar lo que viene, si tendrás la fuerza suficiente para atravesar las luchas, los obstáculos y los escenarios inciertos que se levantan delante de ti. Pero hoy quiero recordarte una verdad eterna que no cambia con las circunstancias ni con tus emociones. Deja de preocuparte, porque Dios puede hacerlo, no porque tú tengas que fingir fortaleza o reprimir lo que sientes, sino porque hay un Dios vivo, presente y poderoso que puede encargarse de aquello que te está robando la paz, de esas batallas que tú no puedes controlar, de esos escenarios que tu mente repite una y otra vez como si anticiparlos pudiera evitarlos, cuando en realidad solo te desgastan y te vacían por dentro. Este mensaje es para los que están cansados de vivir con el corazón acelerado, para quienes se despiertan ya preocupados por un mañana que aún no existe, para los que sienten que han pasado demasiado tiempo intentando resolver solos lo que solo Dios puede resolver. Y mientras avanzamos, quiero invitarte a permanecer hasta el final, porque oraremos juntos, no como un ritual vacío, sino como un acto profundo de entrega y confianza. Y antes de continuar, recuerda que al suscribirte a este canal, no solo apoyas este contenido, sino que te abres a seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe y tu espíritu, porque Dios desea que llegues a un punto en el que dejes de rumiar escenarios imaginarios y empieces a descansar en su fidelidad. Jesús no quiere que desperdicies tu energía mental pensando en lo que podría suceder mañana, porque la verdad es que el futuro no está bajo tu control y nunca lo ha estado. Por más que intentes anticiparte, planear cada detalle o prepararte para cada posible pérdida, apenas podemos cambiar lo que ya está determinado. Y sin darnos cuenta, cuando vivimos atrapados en el "y sí", dejamos de ver las bendiciones reales que están presentes ahora mismo. Dejamos de agradecer por lo que sí tenemos, por la salud que hoy está contigo, por el trabajo que hoy existe, por la provisión que hoy no ha faltado, y comenzamos a sufrir por problemas que aún no han llegado y que quizás nunca llegarán. Cada vez que tu mente se adelanta al futuro para imaginar crisis de salud, pérdidas económicas, rechazos o fracasos, estás robándole al presente su capacidad de darte gozo. Y la mayoría de nuestras ansiedades nacen del intento humano de arreglar mañana antes de que llegue, cuando en lugar de preguntarte qué pasará si algo sale mal, podrías preguntarte cómo honrar a Dios con lo que tienes hoy, cómo dar lo mejor de ti ahora, cómo ser agradecido en este momento en el que aún hay razones para sonreír. Porque alguien dijo con mucha sabiduría que hay personas que pasan la vida anticipando problemas y de ese modo sufren muchas tristezas que jamás llegaron a ocurrir. Jesús fue claro cuando dijo que no nos preocupáramos por el mañana, porque cada día trae su propio afán, y no lo dijo como una sugerencia suave, sino como una instrucción amorosa, porque Él sabe que la preocupación divide tu atención, drena tu energía, nubla tu fe y multiplica problemas que todavía no existen. Y cuando las cosas no salen como esperabas, lo mejor que puedes hacer no es darle vueltas interminables en tu mente buscando soluciones humanas, sino llevarlo todo a Dios. Porque la ansiedad hace casi imposible pensar con claridad espiritual, te empuja a confiar más en tu razonamiento limitado que en la sabiduría infinita de Dios. Es común que el ser humano promedio se preocupe en lugar de orar, se angustie en lugar de alabar, se desespere en lugar de confiar. Pero tú no eres común. Tú eres hijo de Dios, y los hijos de Dios no caminan por vista, caminan por fe. Por eso hoy te invito a permanecer presente con Jesús, a no correr delante de Él,
a no intentar resolver lo que solo Él puede resolver, a vivir este día consciente de que Dios ya está aquí contigo, en tus pensamientos, en tus palabras y en cada respiración que das. Tal vez te sientes impotente, confundido o sin respuestas. Pero Dios no lo está. El miedo siempre camina de la mano con la ansiedad, así como la fe camina de la mano con la paz. Y cada vez que te preocupas en exceso, es como si le dijeras a Dios que no confías en que Él puede encargarse de la situación. Cuando en realidad la evidencia de una fe genuina no es la ausencia de problemas, sino la presencia de paz en medio de ellos. No sé exactamente qué te está quitando el sueño esta noche. No sé qué pensamientos regresan una y otra vez cuando intentas descansar, pero sí sé algo con certeza: ninguna pastilla, ninguna distracción y ninguna solución superficial puede ocupar el lugar que solo Dios puede llenar, porque Él no está ausente, no está distraído ni dormido, simplemente espera que llegues al final de tus fuerzas y reconozcas que necesitas vivir por fe y no por vista, que necesitas soltar el control y permitir que Él haga lo que tú no puedes hacer. La ansiedad, cuando se alimenta, se vuelve un hábito destructivo, una reacción automática que termina sacando a Dios de la ecuación, haciendo que te enfoques más en el tamaño del problema que en la grandeza de aquel que lo puede resolver. Y cuanto más te preocupas, más consciente te vuelves de tus propias limitaciones, olvidando que no se trata de cuán capaz eres tú, sino de cuán poderoso es tu Dios. Jesús entendía perfectamente la condición humana. Él fue completamente hombre, vivió nuestras mismas etapas, enfrentó necesidades reales y aún así nunca permitió que la preocupación gobernara su corazón, porque confiaba plenamente en el Padre, y esa misma confianza produjo milagros, provisión y respuestas sobrenaturales, como cuando alimentó a miles con una provisión que parecía insignificante, recordándonos que Dios no necesita mucho para hacer mucho. Dios sigue siendo infinitamente sabio, bueno y soberano. Ve el final desde el principio y nada lo toma por sorpresa. Aunque tú estés confundido, Él no lo está. Y eso lo cambia todo, porque no caminas solo, caminas con aquel que sostiene el universo y también tu vida, con aquel que conoce incluso los cabellos de tu cabeza y afirma que vales más que cualquier cosa creada. 1000 días de preocupación no se comparan con un solo día de confianza en Dios, y cuando decides entrar en su descanso y dejar que Él pelee tus batallas, algo comienza a transformarse dentro de ti, porque la energía que antes gastabas preocupándote puede ser usada para orar, agradecer y pensar con claridad, entendiendo que el verdadero problema no siempre son los desafíos, sino la forma en que respondes a ellos. Es posible vivir con paz en medio de las tormentas, no porque ignores la realidad, sino porque eliges creer que Dios puede manejar aquello que te abruma. Y cuando confías, cuando agradeces, cuando oras en lugar de quejarte, la paz de Dios comienza a guardar tu corazón y tus pensamientos, tal como nos recuerda Filipenses, y esa paz no depende de que todo esté resuelto, sino de saber en manos de quién está tu vida. Tal vez hoy estás esperando un milagro, un cambio, una respuesta, pero incluso en la espera hay una razón para alabar, porque la gratitud rompe el ciclo de la preocupación y abre la puerta a una fe más profunda, y cuando comienzas a pedirle a Dios de manera específica, confiando en su poder y en su carácter, algo empieza a alinearse dentro de ti. Si hoy te sientes abrumado, toma este momento para entregar tus cargas a Dios. Deja a sus pies cada temor, cada y sí, cada pensamiento que te roba la paz, y confía en que Él puede hacer lo que para ti es imposible. Porque cuando sueltas la preocupación y eliges la fe, descubres que Dios siempre ha estado en control y que nunca dejaste de estar en sus manos. Y mientras entras en este momento de oración, permite que tu respiración se calme y que tu mente deje de correr delante de Dios,
porque no vienes a convencerlo de nada, ni a informarle algo que él no sepa. Vienes a descansar en su presencia, a reconocer que tu alma necesita más que respuestas rápidas, necesita confianza profunda, y por eso levantas tu corazón y reconoces que muchas veces has permitido que la preocupación gobierne tus pensamientos, que el miedo te hable más fuerte que la fe, y que la ansiedad se vuelva una voz constante que intenta decidir por ti. Pero hoy eliges algo diferente. Hoy eliges rendirte, no como quien se rinde por derrota, sino como quien se rinde por derrota, sino como quien se rinde porque entendió que en Dios hay refugio, dirección y descanso verdadero. Reconoces delante del Señor que te has cansado de cargar solo con lo que nunca fuiste diseñado para cargar, que has pasado demasiadas noches intentando anticipar resultados, repasando escenarios, imaginando finales dolorosos, sin darte cuenta de que cada pensamiento ansioso te alejaba un poco más de la paz que Dios ya había puesto a tu alcance. Y ahora decides soltar, decides confiar, decides creer que aunque no entiendas el proceso, Dios sigue escribiendo la historia, que aunque no veas la salida, Él ya la conoce, que aunque tus fuerzas se agoten, las suyas nunca fallan. Le dices a Dios que hoy entregas esas preocupaciones específicas que han ocupado demasiado espacio en tu mente, esas cargas que vuelven una y otra vez, esas preguntas sin respuesta, esos temores que aparecen cuando todo queda en silencio, y las colocas delante de Él, no con palabras perfectas, sino con un corazón sincero que reconoce su necesidad, confiando en que el mismo Dios que abrió caminos donde no los había, que sostuvo a su pueblo en el desierto y que levantó a los que parecían derrotados, sigue siendo el mismo hoy y sigue obrando de maneras que muchas veces no percibimos de inmediato. Mientras oras, comienzas a comprender que confiar en Dios no significa negar la realidad ni ignorar los problemas, sino elegir una perspectiva diferente, una perspectiva donde Dios es más grande que cualquier diagnóstico, más firme que cualquier crisis económica, más fiel que cualquier persona que te haya fallado y más constante que tus emociones cambiantes, y en ese entendimiento algo se acomoda dentro de ti, porque ya no necesitas tener todas las respuestas para sentir paz. Solo necesitas saber quién tiene el control. Permites que el Espíritu de Dios te recuerde que la preocupación no añade nada bueno a tu vida, que no mejora los resultados ni acelera las soluciones, sino que desgasta tu alma y nubla tu fe. Y por eso decides romper con ese hábito, aprendiendo a agradecer incluso antes de ver el resultado, aprendiendo a orar incluso cuando no tienes ganas, aprendiendo a confiar incluso cuando la lógica dice lo contrario, porque has entendido que la fe no se trata de sentir seguridad, sino de elegir confiar en medio de la inseguridad. A medida que avanzas en este momento, comienzas a sentir cómo la carga se vuelve más liviana, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo cargándolo, porque ahora lo has puesto en manos de Dios. Y esas manos son firmes, seguras y fieles, manos que no tiemblan ante tus problemas, manos que no se cansan de sostenerte, manos que no sueltan a sus hijos, incluso cuando ellos mismos dudan. Recuerdas que Dios no es un observador distante, sino un Padre cercano, involucrado en cada detalle de tu vida, consciente de tus luchas internas, de tus silencios, de tus lágrimas que nadie ve, y también de tu deseo profundo de vivir con más fe y menos temor. Y en ese reconocimiento permites que su paz empiece a gobernar tus pensamientos, reemplazando poco a poco el ruido mental por una calma que no viene de las circunstancias, sino de la confianza. Entiendes que cada vez que la preocupación intente regresar, tendrás una elección: volver a cargar lo que ya entregaste o recordar conscientemente que Dios sigue en control, que nada se le escapó de las manos y que incluso aquello que hoy no entiendes puede convertirse mañana en testimonio.
porque Dios no desperdicia ningún proceso y puede usar incluso las temporadas difíciles para fortalecer tu fe, tu carácter y tu dependencia de Él. Así, decides caminar día a día con esta verdad grabada en tu corazón, que no necesitas vivir anticipando tragedias ni temiendo el futuro, porque tu vida no está sostenida por el azar, sino por un Dios fiel que prometió estar contigo todos los días. Y esa promesa es suficiente para seguir adelante, para descansar esta noche y para despertar mañana con una actitud diferente, no libre de desafíos, pero sí llena de esperanza. Y mientras este tiempo de oración y reflexión llega a su cierre, haces un compromiso silencioso con Dios, el compromiso de volver a Él cada vez que la preocupación intente dominarte, de hablar con Él antes de dejar que el miedo hable contigo, de agradecer antes de quejarte y de confiar antes de desesperarte, sabiendo que cada pequeño acto de fe fortalece tu espíritu y te acerca más al descanso que solo Dios puede dar. Permanece en esta paz, no como algo momentáneo, sino como una decisión diaria, recordando que puedes volver a este lugar de confianza todas las veces que lo necesites, porque Dios sigue ahí, esperando, sosteniéndote y obrando incluso cuando tú no lo ves, y que esta verdad te acompañe, te guíe y te recuerde que sí, puedes dejar de preocuparte, porque Dios puede hacerlo. Y mientras permites que esta verdad siga descendiendo lentamente desde tu mente hasta lo más profundo de tu corazón, comienzas a notar que la preocupación pierde fuerza cuando deja de ser alimentada, porque aquello a lo que le das atención crece, y aquello que entregas a Dios comienza a descansar en un lugar más seguro que tus propios pensamientos, entendiendo que no fuiste creado para vivir en constante estado de alerta, sino para caminar confiado, sostenido por la certeza de que hay un Padre que ve más allá de lo que tú ves y que obra incluso cuando todo parece quieto. Poco a poco reconoces que muchas de las batallas que más te han desgastado no ocurrieron en la realidad, sino en tu mente, en conversaciones internas, en suposiciones, en escenarios repetidos una y otra vez. Y hoy eliges romper con ese ciclo al decidir que no vas a seguir prestándole tu energía a pensamientos que no producen vida, que no edifican tu fe y que no glorifican a Dios. Porque ahora sabes que pensar sin confiar solo te cansa, pero confiar sin entender te libera. Empiezas a comprender que el silencio también es un regalo, que no necesitas llenar cada espacio con preocupaciones ni con explicaciones, que puedes simplemente estar delante de Dios, respirar, descansar y permitir que Él haga lo que sabe hacer mejor, que es obrar en lo invisible mientras tú aprendes a permanecer firme en lo visible, confiando en que cada segundo de espera no es tiempo perdido, sino tiempo en el que Dios está alineando cosas que tú no podrías mover por tus propios medios. En este proceso, descubres que la fe no siempre se siente fuerte, a veces se siente frágil, pero incluso una fe pequeña, cuando está bien puesta, es suficiente para sostenerte, porque no se trata del tamaño de tu fe, sino del tamaño del Dios en quien confías. Y cuando esta verdad se vuelve real para ti, la presión de tener que ser fuerte todo el tiempo comienza a desaparecer, dejando espacio para una confianza más honesta y profunda. También te das cuenta de que Dios no te pide que ignores tus emociones. Él te invita a traerlas a su presencia, tal como son, sin máscaras ni discursos ensayados, porque Él no se escandaliza de tu miedo ni se decepciona de tus dudas. Al contrario, Él se acerca cuando reconoces tu necesidad, cuando admites que no puedes con todo y cuando eliges depender de Él más que de tu propio entendimiento. A medida que avanzas, empiezas a reemplazar la pregunta constante de qué pasará si todo sale mal por una afirmación más firme y más sana. Aunque no sepa cómo, sé que Dios estará conmigo.
y esa sola decisión cambia tu manera de enfrentar el día, porque ya no despiertas con el peso del futuro sobre tus hombros, sino con la seguridad de que cada paso que des hoy será acompañado por la gracia de Dios. Comprendes que confiar en Dios no significa que nunca sentirás miedo, sino que el miedo ya no será quien dirija tus decisiones, que aunque la incertidumbre aparezca, no tendrá la última palabra, porque has decidido que tu vida no estará gobernada por la ansiedad, sino por la fe, una fe que se construye día a día, elección tras elección, pensamiento tras pensamiento. En este punto, empiezas a notar pequeños cambios, tal vez no externos, pero sí internos, una mayor calma, una mente menos acelerada, un corazón más liviano, y aunque los problemas puedan seguir ahí, ya no se sienten tan grandes, porque ahora los ves desde una perspectiva diferente, desde la certeza de que Dios sigue siendo más grande que todo lo que te preocupa. Te permites creer que incluso si el camino no es fácil, no será en vano, que cada prueba puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios, que cada dificultad puede ser una oportunidad para aprender a confiar más y preocuparte menos, y que incluso los silencios de Dios no son abandonos, sino invitaciones a una fe más madura, más profunda y más descansada. Así, decides vivir con esta convicción grabada en tu interior, que no necesitas correr, ni forzar, ni controlar, porque Dios no llega tarde, no se equivoca y no pierde el control. Y mientras tú aprendes a soltar, Él se encarga de sostener, de guiar y de abrir caminos que ni siquiera sabías que existían. Y cuando la preocupación intente regresar, porque a veces lo hará, recuerdas que ya conoces el camino de regreso a la paz. Recuerdas que puedes detenerte, respirar, orar y confiar, recordando que cada vez que eliges la fe, aunque sea en silencio, estás declarando que Dios sigue siendo digno de tu confianza, hoy, mañana y siempre. Y en esa decisión constante de volver una y otra vez a la confianza, empiezas a comprender que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios gobernando tu interior, porque hay tormentas que no se calman de inmediato, pero cuando Dios está en la barca, tu corazón ya no se hunde con las olas, y aunque el viento siga soplando, tu fe aprende a mantenerse firme, anclada en promesas que no dependen de lo que ves, sino de lo que crees. Descubres que muchas veces esperabas que Dios cambiara primero las circunstancias para recién entonces descansar, cuando en realidad Él te invita a descansar primero para luego mostrarte cómo transforma las circunstancias, porque la verdadera fe no exige ver para creer, sino que cree para luego ver, y ese cambio de orden lo altera todo, desde la manera en que enfrentas tus mañanas hasta la forma en que cierras tus noches. Empiezas a darte permiso para vivir un día a la vez, entendiendo que no necesitas cargar hoy con los problemas de mañana, que cada jornada trae su propia gracia, su propia provisión y su propio aprendizaje, y que cuando intentas adelantarte al futuro, solo terminas agotando fuerzas que Dios diseñó para ser usadas en el presente, donde Él ya está obrando. También comienzas a notar que confiar en Dios no te vuelve pasivo ni indiferente, sino más consciente, más enfocado y más sensible a su guía, porque cuando sueltas la preocupación, tu mente se libera para escuchar, para discernir y para obedecer con mayor claridad. Y muchas respuestas que antes parecían confusas empiezan a ordenarse cuando dejas de mirarlas desde el miedo y comienzas a mirarlas desde la fe. Te das cuenta de que el enemigo no necesita destruirte completamente, solo necesita mantenerte preocupado, distraído y cansado, porque una mente saturada de ansiedad pierde la capacidad de disfrutar, de agradecer y de creer. Pero hoy decides no seguir entregándole tu atención a aquello que te roba la vida, sino dirigirla a aquel que te la dio y que sabe cómo restaurarla. En este proceso aprendes que la confianza se cultiva,
que no aparece de la noche a la mañana, sino que se fortalece cada vez que eliges orar en lugar de quejarte, cada vez que eliges agradecer en lugar de lamentarte, cada vez que eliges creer en lugar de suponer, y aunque a veces falles, Dios no se aleja, Él permanece paciente y fiel, guiándote paso a paso. Empiezas a reconocer la voz de Dios en medio del ruido, no siempre como un trueno, sino muchas veces como una paz suave que te recuerda que todo estará bien, incluso cuando no sabes cómo, y esa voz se vuelve más clara cuando decides silenciar los pensamientos que no vienen de Él, cuando eliges alimentar tu espíritu más que tus temores. Poco a poco, la preocupación deja de ser tu respuesta automática. Ya no reaccionas de inmediato con ansiedad, sino que aprendes a hacer una pausa, a respirar profundo y a preguntarte qué diría Dios sobre esta situación. Y esa simple pregunta cambia la dirección de tus pensamientos, llevándolos de la desesperación a la esperanza, del miedo a la fe. Comprendes que Dios no solo quiere ayudarte a salir de las crisis, sino enseñarte a vivir de una manera diferente, con una confianza que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que Él camina contigo en cada etapa y que incluso cuando no entiendes el propósito de lo que atraviesas, puedes confiar en el carácter de aquel que te sostiene. Así, comienzas a vivir con una libertad nueva, una libertad que no viene de tener control, sino de haberlo soltado, una libertad que no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios es mayor que ellos, y esa certeza te acompaña, te guarda y te recuerda que no estás solo, que no estás perdido y que no estás abandonado. Y mientras este mensaje sigue resonando en tu interior, permites que esta verdad se convierta en un hábito, en una forma de vida, recordando que cada día tienes la oportunidad de elegir entre preocuparte o confiar, y que cada vez que eliges confiar, aunque sea con un hilo de fe, estás dando un paso más hacia la paz que Dios ya ha preparado para ti.